Bien, chicos, vamos a dar inicio a la clase de patología quirúrgica de intestino delgado, en la cual vamos a explicar algunos conceptos que de repente hemos pasado como inadvertidos, pero que son absolutamente necesarios dentro de lo que es el desarrollo de una clase quirúrgica o de posibilidad de intervención quirúrgica para intestino delgado. En esta situación nosotros tenemos que entender que la cirugía es un conjunto de elementos, de conocimientos y de detalles que involucran todas las patologías que ustedes ya han venido resolviendo y diagramando en su currículum. Para ello, nosotros tenemos que recordar, como les digo, en prácticas, muchas de las cosas que hemos estado viendo ya, por ejemplo, en anatomía, que es lo más importante en el área quirúrgica, y lo que es el desarrollo de la fisiología y los distintos elementos que nosotros vamos a tener en cuenta para poder explicar la mayor parte de patologías. Asimismo, vamos a aperturar nuevos campos de visión hacia lo que significa aprender o adquirir las habilidades o desarrollar las habilidades que ya tenemos en lo que es la parte quirúrgica. Por ende, nosotros vamos a explicar esto desde un punto de vista funcional y donde nosotros vamos a tener que encontrar la resolución de los problemas cuando el paciente se presente en determinadas patologías, como este caso de intestino delgado. Siguiente diapositiva. Vamos, la siguiente. Bueno, en anatomía realmente es como les explico siempre en clase práctica, no solamente es el hecho de colocar el diagrama o esquematizar el diagrama de lo que significa una figura anatómica, por ejemplo, un atlas de anatomía, ¿no? No solamente es verlo, sino evidenciar su desarrollo y su presentación. Es por ende que la clase de anatomía resulta muy importante los elementos de disección, por ejemplo, del cadáver cuando nos toca esta parte. Pero entiendo que eso ha generado o ha tenido un poco de dificultades en su momento por parte de algunos de ustedes porque no han tenido la oportunidad de hacer la disección de un cadáver o se los han presentado ya así tipo atlas de anatomía y por ende a veces resulta un poco complicado poner en práctica esos conocimientos que los vemos, por ejemplo, en estos atlas. El intestino delgado, por ejemplo, propiamente dicho de esta clase, va a tener una separación o unos elementos que tenemos que tener en cuenta y donde macroscópicamente vamos a individualizarlo en distintas porciones y donde el tamaño de estas porciones va a tener enorme importancia en algunas de las patologías que nosotros vamos a desarrollar y sobre todo en esta área de cirugía general. El intestino delgado como tal alcanza una longitud de aproximadamente 6 a 8 metros y en la cual nosotros también tendremos que tener en cuenta que macroscópicamente se ha dividido en tres porciones muy importantes, lo que es el duodeno, lo que es el yeyuno y lo que es el ilion como elemento distal del mismo. Por lo demás, este se encuentra ubicado obviamente en la cavidad abdominal, distribuido esquemáticamente dentro del mismo y que permite que nosotros podamos individualizarlo y conocerlo para que cuando tengamos determinados signos podamos entender el lugar proveniente de la lesión. En este caso, vamos a hablar de duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, el cual también a su vez está dividido en algunas porciones que normalmente nosotros eh, hemos escuchado, creo yo, pero que no las hemos evidenciado claramente. Normalmente en clase nosotros tendríamos, en clase práctica nosotros ahondamos en este punto porque tratar la patología de duodeno en su primera porción es muy distinto a tratarlo en su segunda o tercera porción y totalmente compuesto en la cuarta porción. ¿Cómo saber, cómo esquematizarlo? Nosotros tenemos que conocer esta anatomía para poder entenderlo. Entonces, la porción superior es la continuación, por ejemplo, del píloro, y nosotros vamos a ver que es más móvil, es anterior en la cavidad abdominal y sitio donde generalmente se asientan una de las patologías más frecuentes, son las úlceras pilóricas y las úlceras duodenales. Son zonas anteriores y cuyo abordaje generalmente no es tan complejo o no es tan dificultoso como en las siguientes porciones.
Tanto la porción descendente como la porción inferior horizontal son retroperitoneales y su abordaje es sumamente complicado. No es difícil hacerlo una vez que se tiene la experiencia del caso, pero sí es complejo el abordaje y por ende también tenemos que tener en cuenta este conocimiento anatómico. ¿Por qué? Porque la irrigación del mismo hará que nosotros entendamos que conocer la zona que va a irrigar estas porciones podría ayudarnos mejor en la disección y en el trabajo que vayamos a realizar. La porción ascendente también es importante que la conozcamos porque va a darnos elementos necesarios como para entender que esta zona es intermedia entre la zona retroperitoneal y anterior y su abordaje también es más o menos complejo. Asimismo, esta termina en un segmento, en un elemento importante, que es el ángulo de Treis, donde vamos a encontrar también el famoso ligamento de Treis, que a su vez va a subdividir o va a terminar de dividirlo al duodeno o separarlo anatómicamente de lo que es el yeyuno. Siguiente. El yeyuno se extiende desde este ángulo de Treis hacia el ilion, disperso en forma de enrollada, ¿no? Diagramada, y su función principal, pues la absorción de determinados nutrientes en determinadas zonas. Asimismo, la continuación del yeyuno resulta ser el ilion, que va a terminar en la unión con el ciego a nivel del cerca a lo que es la válvula ileocecal. La distribución anatómica del mismo, su irrigación a través de las distintas arterias que nosotros conocemos y que se distribuyen en su mesenterio, formará parte de la compleja red anastomótica que nosotros encontramos en el mismo y donde nosotros tendremos que saber qué hacer o cómo esquematizar su disección para que no se pierda la irrigación del mismo y tengamos problemas de intestinal, de necrosis intestinal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que lo conozcamos. También hay que mencionar que el mesenterio, a nivel de los distintos elementos, presentan arcadas arteriales dispersas en forma paralela hacia el ingreso o hacia la mucosa del intestino delgado, de tal forma que todas estas zonas se encuentran sumamente irrigadas en caso de lesiones e infecciones. ¿De acuerdo? Entonces es importante conocer esta famosa red arterial anastomótica que existe allí. Siguiente. La irrigación. En el duodeno, por ejemplo, tenemos varias y dependen muchas de las arterias que nosotros conocemos de la aorta abdominal. La aorta abdominal, pues tiene muchas ramas, tiene 8 ramas en realidad, y además de las primeras son o resultan ser muy importantes, como son el tronco celíaco y las mesentéricas. De estas raíces emergerán las distintas ramas para el duodeno, en especial del tronco celíaco, y de la mesentérica superior hacia el ilion distal, ¿ya? Que generarán una serie de anastomosis, como ya les indiqué, muy importantes para la irrigación de todas las asas en forma de austrias que tenemos en duodeno. Tanto en yeyuno como en ilion encontramos los vasos mesentéricos entremezclados entre las hojas mesentéricas y forman las famosas arcadas y los vasos rectos que nosotros ya conocemos. Siguiente. El drenaje venoso resulta ser la contrairrigación o la contravertida de lo que es el circuito arterial, de tal forma que cruzan en paralelo hacia arriba. La vena mesentérica superior, por ejemplo, terminando en las raíces del mesenterio, se unen con la vena esplénica para formar la vena porta. Esta es la más importante
la más importante vena, y la cantidad que perfunde alcanza el 75% del volumen total de sangre del cuerpo. También tenemos a las venas duodenales, que van a acompañar a la porta hepática ya de forma distinta, lejos de la unión mesentérica esplénica. Entonces, una idea importante es esta confluencia de la vena mesentérica con la vena esplénica para formar a la vena porta. Siguiente. Los linfáticos presentan importantes elementos para lo que es eh, la red linfonodular que tenemos aquí. El duodeno presenta ganglios linfáticos anteriores que van a drenar en los distintos elementos anatómicos pancreáticos y pilóricos consecuentes a los nódulos mesentéricos superiores. Y en tanto que los ganglios eferentes o de salida, ¿no?, son del tipo celíaco. Ahora, en cuanto al yeyuno o el ilion, también tenemos vasos eferentes o de salida que van a drenar a los ganglios juxtaintestinales, mesentéricos y centrales. Es decir, en suma, toda esta red se encuentra debidamente y arquitectónicamente bien diagramada, de tal forma que cada elemento que tenemos en el mismo puede ser apoyado por su contraparte y poder ejercer directamente esta anatomía al momento de una intervención quirúrgica. Siguiente. El intestino delgado, al igual que el resto de los elementos tubulares o de formación que tiene, vamos a ver que se forma por una mucosa, tiene una submucosa, tiene una capa muscular dividida en dos también, circular interna y longitudinal externa, y una serosa de protección de la estructura anatómica. Dentro de sus elementos histológicos encontraremos una serie de células especializadas en la absorción de determinados elementos y de situaciones que ayuden a la digestión completa del mismo. Siguiente. La fisiología habla de elementos secretores y de elementos, ¿cómo les puedo decir?, de funciones, mejor dicho, de motilidad. La función secretora del hígado, obviamente, involucra en la secreción de agua y elementos como moco, junto con el bolo alimenticio, formando el famoso quimo. La motilidad del intestino delgado generalmente es intrínseca y extrínseca. Hay 12 contracciones en duodeno por 8 de ilion en minuto y 10 en yeyuno. Entonces, el promedio de contracciones es de 5 a 10 centímetros, contracciones por minuto. El quimo permanece más o menos unas 3 a 5 horas en el intestino delgado. Existen otro tipo de contracciones que son irregulares y se conocen como contracciones terciarias y que ayudan a mejorar la exposición del quimo a los enterocitos, con consecuencia una mayor absorción de los elementos. Entonces aquí tenemos que recordar a estos elementos que vimos en la anterior diapositiva, que son elementos de absorción directa. Siguiente. Ahora, el intestino delgado tiene una serie de elementos que nosotros tenemos que conocer. Pueden ser elementos externos de la estructura como tal, es decir, al estar distribuido de esa forma, es consecuente que de repente pueda tener algún tipo de elementos que generen o tengan daño externo sobre el intestino y o elementos que tengan que ver directamente con la anatomía interna o con el desarrollo interno del intestino delgado. Uno de ellos son los trastornos intraluminales. Siguiente. Por ejemplo, la ubicación de elementos como el Ascaris umbilicoides, que ustedes lo conocen, un parásito bastante llamativo por la forma que tiene, generalmente viene con alimentos contaminados y va a tratar de ingerirlos en el interior de esta cavidad. Provoca generalmente el 80%, perdón, alcanza un 60-50% de obstrucción intestinal e invaginación del mismo. Normalmente vamos a evidenciar la presencia del gusano hasta en un 70% de los casos, ¿ya? Y la presencia de un contraste o solución de bario generará la presencia de los efectos de relleno
lineal. Siguiente. Aquí tenemos los elementos ya explicados desde el punto de vista radiológico con la presencia de los famosos ascaris lumbricoides teñidos por la sustancia de contraste varitada. Siguiente. Los vestuarios son un conjunto de elementos que han sido ingeridos de forma accidental o provocada por los seres humanos. Pueden ser cabellos, uñas, elementos plásticos pequeños y que con el tiempo se van acumulando en el interior de la cavidad abdominal porque muchos de ellos no son digeridos adecuadamente o presentan elementos que lo fijan o lo retienen en determinada zona. Es poco común en realidad, pero lo que generalmente tiene es pelo, fibras vegetales, algunos minerales e incluso leche y medicamentos. Siguiente. Los cálculos biliares también. ¿Escuchan, no? Jimena. Recién, doctor, se le cortó el audio un ratito. Sí, justo se estoy retomando. Los cálculos biliares son elementos también muy llamativos. ¿Qué pasa? Los pacientes que ingresan con cuadros de litiasis vesicular, en el transcurrir del tiempo, esta inflamación genera un apego mayor hacia la estructura que es el duodeno en su extremo, en su primera porción o segunda porción. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que estos se pueden presentar? Puede ser que a través de una comunicación anormal entre arteria y intestino, perdón, entre vesícula e intestino, pueda presentarse el pasaje del contenido del mismo hacia la cavidad del duodeno. Por ende, nosotros llamaremos a esto el hilio biliar, porque es tan grande o que puede formar un cuadro obstructivo del elemento intraluminal que nosotros tenemos. En el 95% de los casos, este hilio biliar o presencia de una piedra de la vesícula dentro de la cavidad, perdón, dentro de la estructura de lo que es el intestino delgado, es más o menos frecuente hasta en un 25% de los casos. Siguiente. Siguiente. Aquí evidenciamos la retención y vemos las imágenes en pila de monedas de las asas intestinales delgadas y que nosotros vamos a tener la obligación de aperturar esta cavidad intestinal y poder en el interior del mismo lo que se presenta. Es una patología frecuente para un grupo etario determinado, llámese mayores de 50 años. Siguiente. La enfermedad enfermedad difusa del intestino delgado es una enfermedad también frecuente dentro de la enorme gama de enfermedades que presenta esta estructura anatómica. Siguiente. Vamos a empezar de alguna forma explicando cuál es la razón de esta enfermedad difusa. La enfermedad difusa es cuando ahí se presenta una dilatación que no tiene una razón de ser y que generalmente compromete la estructura muscular del mismo. La regla 1 habla de una dilatación de la luz del intestino en forma de obstrucción intestinal, generando obviamente que el músculo trate de forzar, se distienda, el músculo del intestino delgado se distienda y cause dolor. Segundo, el engrosamiento de los pliegues del intestino indica la infiltración de la mucosa y asimismo los elementos del edema y los elementos de infiltración de células o líquidos son elementos importantes de esta enfermedad del intestino delgado. Y obviamente tendríamos que evaluar la estructura del intestino delgado para dar mayores datos clínicos. Esta enfermedad difusa del intestino delgado que genera cuadros obstructivos va a tener una serie de elementos que van a acompañarse en su detección. Siguiente. Aquí tenemos normalmente lo que nosotros estábamos evaluando de los trastornos intraluminales. Llámese, o como quieran verlo, el intestino delgado presenta elementos, mejor dicho, la estructura se ve alterada por una serie de elementos que van a dilatar el lumen
intestinal. Llámese, por ejemplo, el engrosamiento de los pliegues gruesos, y donde encontraremos enfermedades que van a engrosar estos pliegues y evitar la absorción de los distintos nutrientes. Por ejemplo, en el caso de los sprúes o en el caso de los linfomas. Pero si el pliegue es normal y el diámetro intestinal se encuentra dilatado, generalmente se debe a una obstrucción mecánica, que podría ser, perdón, otra forma de sprue y un hilo adinámico. También podría deberse a eso. Si el calibre es normal del intestino delgado, lo que normalmente hablamos es un calibre de 1 centímetro, 1,5 centímetros, podemos valorar la presencia de nódulos y de pliegues gruesos. Si hay nódulos, nuevamente les recordamos la presencia de un linfoma o de alguna metástasis intestinal o de la famosa enfermedad de Crohn. Pero si el calibre es normal, pero los pliegues están gruesos, tendremos que mencionar a procesos infecciosos, amiloidosis, enfermedades de Whipple o algunos parásitos que con nosotros vamos a ir viendo. Siguiente. La dilatación del intestino delgado puede deberse a dos elementos importantes: cuadros obstructivos, como los que estamos viendo allí, donde las adherencias son las principales causantes y los principales elementos de diagnóstico, de causa de cuadros obstructivos. Las hernias encarceradas, especialmente en la región inguinal e umbilical, que producirían deterioro de la estructura. También los famosos vólvulos de intestino delgado, la presencia de tumores, estenosis congénitas o lesiones intraluminales que podrían ser las que ya hemos ido mencionando. Por ejemplo, el hilio biliar, los ascaris lumbricoides, los besoares. La disfunción muscular de esta capa muscular que hemos mencionado dentro de la anatomía del intestino delgado menciona, por ejemplo, que existe una una circular interna y una longitudinal externa. La lesión de las mismas podrá generar una serie de dificultades que podrían dilatarlo al intestino delgado. Por ejemplo, los cilios adinámicos, consecuencias de una cirugía, de un trauma, de una peritonitis, de una vagotomía, de la misma diabetes e incluso trastornos de electrolitos importantes. Las enfermedades del colágeno también tienen mucho que ver en este aspecto, por ejemplo, la esclerodermia y la dermatomiositis como elementos importantes. Por supuesto, para la indagación y el diagnóstico de estas enfermedades, tendremos que corroborarlo con los distintos estudios de apoyo que se pueden presentar. Y también tendríamos que mencionar enfermedades como la mala absorción y la enfermedad celíaca dentro de los cuadros un poco ya más raros que se podrían presentar y que generarían una dilatación del intestino delgado no tan clara. ¿Cuándo se clasifica o cuándo se dice cuando el intestino está dilatado? Generalmente más de 3 centímetros. En las preguntas del examen que vamos a formularles, nosotros vamos a aplicar en la forma teórica, en la forma práctica y de uso, cómo es que nosotros vamos a solucionar un determinado problema. Es decir, tenemos que aprender los esquemas y hacer su aplicación práctica. No voy a tomar detalles de relación, o mejor dicho, no voy a enumerar o no voy a pedir enumerar las causas, sino buscar la respuesta a el conjunto de signos y síntomas que les voy a presentar y que están escritos en estas diapositivas. Siguiente. Aquí tenemos un grupo de enfermedades que se llama la dilatación de las asas por obstrucción del intestino delgado. Siguiente. Aquí tenemos nuevamente lo que se llama dilatación de asas marcadamente evidenciadas durante un estudio radiográfico. Normalmente evidenciamos la presencia de aire en su contenido y la presencia de los famosos niveles hidroaéreos, ¿no? Encontramos dilataciones saculares en forma de salchicha, la presencia de escaso gas y la forma más frecuente o el examen de mayor utilidad para su evaluación es la tomografía. Siguiente. Aquí evidenciamos una serie de elementos con la presencia de los niveles hidroaéreos y las perlas de los cuadros obstructivos, que son presencia de nódulos en esa zona. También tenemos las asas cerradas en forma de grano de café y la presencia del vólvulo de intestino delgado, que no es tan frecuente como el vólvulo de sigmoides, pero que ahí está. Y tenemos la presencia de signos importantes
como el aplanamiento de las válvulas conniventes y el signo del pseudotumor o de salchicha que estamos viendo. Todos estos signos son elementos radiológicos que, si bien es cierto, nosotros no los conocemos bien por la especialidad, de repente sería bueno tomarlos en cuenta al momento de una evaluación previa. Y es lo que nosotros como cirujanos trabajamos cuando tenemos este caso. Siguiente. Las adherencias son los elementos más importantes y más frecuentes de lo que es la patología obstructiva del intestino delgado de origen no traumático, perdón, de origen traumático tendría que ser. Estas son consecuencias de la presencia de intervenciones quirúrgicas anteriores o procesos infecciosos severos como la peritonitis. Nosotros tomamos la imagen de cúbito supino o parados también y vamos a evidenciar la presencia de estas válvulas conniventes que pueden tener líquido o poco escaso de aire. La diferencia del hilio paralítico es la separación entre estas proporciones alcanza 3 centímetros, que alcance 3 centímetros, o sea, superior al mismo, puede formarse un hilio. Siguiente. Las hernias son la segunda causa más frecuente de estos procesos, generalmente las de origen inguinal o las de origen umbilical podrían generar un deterioro marcado de las mismas. Tenemos que el 95% de estas hernias alcanza cuadros obstructivos y en las internas podría presentarse si es que involucra esta estructura como tal. Siguiente. Aquí tenemos una hernia femoral o inguinal obstruida con la presencia de las imágenes en pila de monedas, por ejemplo, y donde se evidencian las asas intestinales delgadas. También vemos el elemento de lo que significa la hernia umbilical y lo que se ve son las asas intestinales proximales dilatadas. Siguiente. Los vólvulos también, como les dije, son más frecuentes en sigmoides, pero se pueden presentar en el intestino delgado dependiendo de la laxitud y del mismo tejido como tal. Hablamos que esto se podría presentar en niños, pero es poco frecuente, pero es más frecuente en los adultos, consecuencia de estas operaciones anteriores que ha podido tener, llámese por peritonitis o hernias internas. También puede generar el hecho de estar encarcerado la presencia de un infarto o una isquemia intestinal, con lo cual nos obligaremos a extender un poquito más nuestro campo de acción y para tratar de conservar lo más posible la longitud del intestino delgado. Y el examen de evaluación más frecuente resulta ser, como ya les indiqué, la tomografía para evidenciar causas que podrían presentar en ese sentido. La dilatación del intestino delgado. Siguiente. La invaginación también se puede producir como consecuencia de un manejo o una presencia obstructiva en determinada zona, generando una asa interna y en adultos, por ejemplo, alcanzan el 80% de los casos y que podrían presentar cuadros severos de shock séptico y de obstrucción intestinal. La principal causa de invaginación intestinal resulta ser el el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es un divertículo que es una prolongación del asa delgada y que también contiene los cuatro elementos histológicos del intestino delgado. Los síntomas cardinales de una invaginación, como todos los cuadros abdominales, el dolor abdominal muy intenso e intermitente, el vómito por el cuadro obstructivo y el sangrado rectal por la presión existente en esa zona. Generalmente se presenta en niños y es lo que se conoce como el jarabe de Grosella, ¿no? Es un color rojo medio oscuro. Siguiente. Aquí tenemos la invaginación intestinal por pólipos dentro del mismo yeyuno yeyunal y dentro del asa del yeyuno un lago intussusceptum o procesos inflamatorios desencadenados dentro de la misma cavidad por el trauma generado. Siguiente. El hilio meconial, generalmente obstrucción baja en intestino delgado, es cuando este meconio se impacta y se coloca en el hilio distal
Generalmente está relacionado con la enfermedad fibroquística y el desarrollo de un pobre colon o un microcolon por falta de actividad fetal. Siguiente. Este es un microcolon, parece una cinta nada más, ¿no? No tiene ni formación ni desarrollo como tal. Siguiente. Existe también una dilatación de asas intestinales, pero sin cuadros obstructivos. Hemos visto algunos de los ejemplos que podrían presentar estos cuadros. Siguiente. El sprue, tropical y no tropical, como enfermedad importante dentro del conocimiento. El sprue tropical metaboliza bien el gluten, mejora la administración de ácido fólico, es decir, el sprue tropical tiene una secuencia muy tirada hacia lo natural. El sprue no tropical, a diferencia del otro, tiene una disposición genética y muchas veces son generadas por la autoinmunidad de la mucosa intestinal y se tendrá que regular su desarrollo. No metabolizan el gluten a diferencia del anterior y se torna muy tóxico. ¿Qué es lo que vamos a evidenciar en los hallazgos radiológicos? El aplanamiento de la mucosa, la atrofia de vellosidades, la dilatación de las asas, así como de las distintas capas de la estructura del intestino y además el mayor riesgo de linfoma y cáncer intestinal, gastrointestinal. Siguiente. Ahí tenemos ambos elementos de lo que es el sprue tropical y no tropical. Yo no veo mucha diferencia. Sin embargo, se ve la presencia de la dilatación del mismo como parte de los elementos más frecuentes. Siguiente. La enfermedad celíaca de la infancia generalmente se debe a una dilatación del intestino delgado, pero sus pliegues son normales, poco disminuidos tal vez, o en tamaño, ¿no? Una disminución del mismo. Y también evaluamos el aumento de pliegues en pulgadas en el ilion. La excesiva cantidad de líquido en la luz intestinal se conoce como el signo del nevado o la floculación del vario y los distintos elementos de intususcepción transitoria. ¿Cuáles son estos signos que nos podrían ayudar, muy aparte de lo que ya hemos mencionado, que es el dolor abdominal, la presencia de diarrea crónica con retraso en su crecimiento y desarrollo, mucho cansancio y erupciones en la piel, pérdida de peso, cambios en el carácter, vómitos y dilatación o distensión del abdomen por el proceso inflamatorio? Siguiente. Aquí tenemos el esquema de lo que es la enfermedad celíaca. Siguiente. Intolerancia a la lactosa, básicamente desarrollada por la intolerancia a la parte lactosa de la leche. Se evidencia la dilatación de las asas intestinales y vemos pues que no, o lo que va a generar es que no absorba el nutriente como tal. Siguiente. La esclerodermia también, generalmente desarrollada o desencadenada por la presencia de ese tejido conectivo endurecido, atrofiando la cavidad muscular y por ende las válvulas conniventes tendrían que disminuir su funcionalidad, pero se presentan como normales en algunos casos. El diagnóstico es un patrón estrecho a manera de pliegues oscuros, desmielinizados, anormalmente hacinados por la cantidad del mismo, y la presencia de dilatación intestinal y pseudosaculaciones que pueden presentarse en esta esclerodermia. Siguiente. La enfermedad de Zollinger-Ellison muchas veces habla del engrosamiento de los pliegues gástricos, pliegues dentro de la segunda porción del duodeno y un aspecto gris de agua de bario en el intestino delgado proximal. Zollinger-Ellison es una de las patologías que está más frecuentemente relacionado con lo que es el cáncer gástrico. Siguiente. El hilio paralítico, a diferencia del hilio mecánico, involucra una serie de elementos que nosotros conocemos o tenemos que conocer. Pueden ser de tipo común y se va a acumular igual que la forma obstructiva de líquido y gas. Hay una serie de elementos y factores naturales que podrían complementar al desarrollo de esta fisiopatología. Sin embargo,
Básicamente depende mucho de lo que es el medio interno del paciente. Tendremos que tomar radiografías, tendremos que tomar la tomografía y vamos a evidenciar la distensión de las asas intestinales, la presencia de gas e edema. Siguiente. Nuevamente, dentro de todas estas patologías, esta resulta ser una de las más importantes que hoy en día está valorando mucho de lo que es el estudio del intestino delgado, puesto que si nosotros tenemos un cuadro obstructivo y nosotros vamos a tener que trabajar sobre esta zona, tendremos que tratar de eliminar las zonas dañadas o comprometidas, con lo cual esto va a reducir el tamaño del intestino delgado. Ustedes se preguntarán, el intestino delgado mide 8 metros, doctor. ¿Cómo es posible que esto pueda afectarnos? De todas maneras, lo que se esquematiza es que el intestino tiene que estar completo en toda su estructura. ¿Por qué motivo? Si tú lo reduces en su tamaño, la absorción de los nutrientes va a ser nula o incompetente. Por ende, la desnutrición y la carencia nutricional, con lo que ello desencadena, llámese deficiencias vitaminales o deficiencias inmunológicas, generará que el paciente sea víctima muy frecuentemente de infecciones y de daño al mismo. Tenemos una resección de un 50%, podría ser tolerable. Más de 70-80% es sencillamente incompatible con la vida. Estamos hablando que si un paciente tiene una resección de casi la totalidad del intestino, que puede pasar, como les dije, entendiendo que la circulación del intestino se ve comprometida, podría generar que nosotros tengamos que extirpar el 70-80% del intestino delgado, con lo que generaremos una reducción de su tamaño y se presentará lo que se llama el intestino corto. Es importante que conozcamos este cuadro, como les vuelvo a repetir, y donde nosotros vamos a esquematizar un segundo tema que tendría que complementar a esta enfermedad, solamente a esta enfermedad, que sería la nutrición enteral. Existen factores muy determinantes, como ya les comentaba, la superficie de absorción, que luego de eliminar toda esta cantidad de intestino malogrado, podría verse comprometida, la hipersecreción de ácido en la mucosa intestinal que queda y el agotamiento de las sales biliares. Muchas veces el tratamiento debe ser inmediato. Nosotros, por eso les digo, tienen que entender la importancia de la terapia nutricional en estos cuadros y o la alimentación, bueno, es enteral o parenteral, ¿no? Y generalmente la administración de tratamientos mediáticos que puedan ayudarnos dentro del esquema, como es la loperamida, ¿no? Y que podríamos tenerlo dentro del esquema normal de tratamiento de intestino corto. Siguiente. Bueno, eso sería todo, chicos, en lo que respecta a la patología de intestino delgado. Patología benigna, obviamente, muy relacionada a cuadros obstructivos, resecciones intestinales y elementos nutricionales importantes. Ojo, hay que tener también entendimiento de lo que son las distintas anastomosis o uniones que existen entre los cabos o elementos del intestino delgado que se comprometen durante una resección del mismo. Para ello tenemos que tener en cuenta todos estos elementos para poder unirlo y volver a la funcionalidad normal. Bueno, creo que eso es todo. Preguntas si hubieran, por favor. ¿No hay preguntas? No, Bien. doctor, ninguna. Bien, entiendo entonces que es un tema, no es tan complicado entenderlo. Quizás es más importante el hecho de conocer todos estos elementos y reforzar la parte anatómica. De acuerdo entonces a lo evaluado, las preguntas van a salir de esta clase
Y de apoyo tengo el libro de Savistone para ustedes. Muchas gracias por su atención, chicos. Nos estamos viendo hasta la próxima.